Saludos desde La Habana. Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional. Soy Rosy Amaro y junto al equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en nuestro país. En esta emisión informamos sobre la intensa agenda de actividades que desarrolló el presidente de Cuba como parte de una visita de trabajo a la Federación de Rusia. También le ponemos al tanto sobre el anuncio de la exención de visado para ciudadanos chinos con pasaporte ordinario que trascendió en FITCuba 2024. Y ofrecemos un acercamiento al Observatorio Social Color Cubano con sede en el habanero Centro Cultural Quintín Bandera, al que llegó un equipo de nuestra casa informativa. Estos y otros temas los tendrá en el resumen semanal. Acompáñenos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cumplimentó esta semana una visita de trabajo a Rusia. Su cuarta visita como jefe de Estado a esta nación se desarrolló en el contexto del aniversario 64 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y de los 79 años de la victoria sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria. Como parte de su agenda de actividades, el mandatario cubano sostuvo un encuentro en el Gran Palacio del Kremlin con su homólogo ruso Vladimir Putin, en el que ambos patentizaron el buen nivel de las relaciones bilaterales en los ámbitos diplomático, político y económico. Durante el encuentro, el presidente de la nación caribeña entregó un mensaje al mandatario ruso enviado por el líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro. El jefe de Estado aprovechó el encuentro para felicitar en nombre del pueblo y gobierno antillanos al recién reelecto presidente del gigante euroasiático tras un abrumador respaldo popular y manifestó que la visita a la Federación de Rusia siempre constituye una satisfacción y un momento de aprendizaje. Díaz-Canel también participó junto a otros 9 mandatarios en el desfile militar en la Plaza Roja de Moscú y depositó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido frente a la muralla del Kremlin para honrar la memoria de los caídos en la Gran Guerra Patria. La agenda de trabajo del jefe de Estado cubano en Moscú incluyó además un homenaje al líder histórico de la revolución Fidel Castro en un momento con su imagen construido en el barrio moscovita de Sokol. Asimismo, Díaz-Canel sostuvo un breve encuentro con integrantes de la misión estatal de Cuba en Rusia. Fue recibido por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, y por el secretario general del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Zyuganov. También el presidente participó por primera vez de forma presencial en el formato ampliado del Consejo Supremo Económico Euroasiático. En su intervención manifestó que Cuba está interesada en una cooperación beneficiosa con las naciones miembros de la Unión Económica Euroasiática. Al intervenir ante el plenario del Consejo Supremo Económico Euroasiático ampliado en el Gran Palacio del Kremlin, resaltó Díaz-Canel que desde su condición de Estado observador, Cuba reitera su voluntad e interés de tener una mayor participación en los mecanismos de la Unión para avanzar hacia una integración más profunda. Creo sinceramente que todos necesitamos una mejor coordinación para impulsar proyectos conjuntos en áreas de interés mutuo. La celebración de la tercera comisión conjunta entre Cuba y la Comisión Económica Euroasiática en La Habana en enero del presente año representó un hito en las relaciones, pero también confirmó la necesidad de dar un vuelco a las acciones para diversificar los vínculos entre nuestros países y avanzar cualitativa y cuantitativamente a niveles superiores en los intercambios comerciales, de cooperación y en la inversión extranjera intra y extrarregional. El mandatario reafirmó el interés y el compromiso de Cuba con el desarrollo de una cooperación mutuamente beneficiosa con la Unión y sus Estados miembros. Somos un país pequeño, sometido desde hace 6 décadas a un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en los últimos años, con medidas especialmente diseñadas para impedir el éxito de los planes de desarrollo y hacer más difícil la vida cotidiana del pueblo. Bajo tales condiciones, la histórica comprensión, amistad y apoyo de países como los que integran la UEA tiene un valor inestimable que Cuba agradece profundamente.
En el encuentro, que sucedió a una reunión de los países miembros, participaron también los presidentes Vladimir Putin de Rusia, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Emomali Rahmon de Tayikistán, Sadir Japarov de Kirguistán y Kassym-Jomart Tokayev de Kazajstán, además del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, actual presidente de la Unión Económica Euroasiática. En el debate intervino además Shavkat Mirziyoyev, jefe de Estado de Uzbekistán, país que como Cuba tiene la condición de observador. En sus intervenciones abordaron los resultados alcanzados por el bloque en sus 10 años de funcionamiento, así como las prioridades y perspectivas en el futuro cercano, convencidos de que es la integración la vía para seguir impulsando el desarrollo económico sostenible de los Estados miembros. Y Cuba denunció que Estados Unidos continúa protegiendo a terroristas en su territorio tras conocerse la absolución del responsable del ataque a su embajada en Washington. A través de una declaración, la Cancillería expresó profunda preocupación por la decisión de un juez de la Corte para el Distrito de Columbia de Estados Unidos, emitida el 1 de mayo pasado, que absolvió a Alexander Alazo-Baró, quien disparó las 32 balas de un cargador de un fusil semiautomático AK-47 contra la delegación diplomática de la isla el 30 de abril de 2020. El ataque de Alazo, de origen cubano y que vive en Estados Unidos, causó extensos daños materiales en el exterior e interior de la edificación y puso en peligro las vidas de varias personas que se encontraban dentro del edificio, apuntó el documento. El texto recordó además que el propio Alazo confesó que iba con la intención de batir lo que hubiera delante, incluso seres humanos, si estuvieran en su línea de fuego. Se trató de un acto terrorista en la ciudad capital de los Estados Unidos contra una sede diplomática permanente, remarcó la nota oficial cubana. Consigna el texto que el dilatado proceso para analizar hechos probados hicieron evidente la politización por parte de los Estados Unidos al ataque perpetrado contra la embajada. Luego de 4 años de los hechos y en un proceso penal cargado de opacidad, el juez acogió un informe conjunto de la Fiscalía y la defensa del terrorista que presenta al perpetrador como alguien que al momento de ocurrir el incidente no estaba en posesión de sus facultades mentales y por consiguiente lo declara inocente. La decisión tomada traslada un peligroso mensaje de impunidad para quienes se propongan tomar acciones violentas contra sedes diplomáticas en la ciudad de Washington, afirmó la Cancillería. Recordó asimismo que el 24 de septiembre de 2023 un individuo lanzó 2 cócteles Molotov sobre la cerca perimetral de la Embajada de Cuba en Washington y contra la fachada delantera de esa instalación. Es un hecho que ocurrió a 3 años y 5 meses del ataque perpetrado por Alazo y aún las autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley de los Estados Unidos alegan desconocer el autor o tener detalles de lo ocurrido. De acuerdo con la Cancillería, estos hechos terroristas son resultado directo de la política y del discurso agresivo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, de la permanente instigación a la violencia y el odio de políticos estadounidenses y grupos extremistas anticubanos. El líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, asistió a las honras fúnebres del general de división de la Reserva, Leonardo Andoyo Valdés, fallecido el pasado 3 de mayo, realizadas en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón. Al tributo también asistió el primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En el sitio fueron depositadas ofrendas florales de la máxima dirección del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Asociación de Combatientes de la Revolución y diversas organizaciones nacionales. Andoyo ocupó diferentes responsabilidades, llegando a segundo jefe del Estado Mayor, general jefe de la Dirección de Operaciones y otras en la máxima dirección del gobierno. La satisfacción por el excelente estado de las relaciones partidistas y la identificación de nuevas vías para su profundización estuvieron entre las pautas del encuentro que el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió con el miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Lao, Bautman Chaimani. Al recibir al distinguido visitante en el Palacio de la Revolución, se abordó la realización del tercer seminario teórico entre ambas organizaciones. Antes, el dirigente había sido recibido por el miembro del Buró Político del partido y secretario de organización, Roberto Morales Ojeda, quien resaltó que las relaciones entre Cuba y Laos, que en noviembre de este año cumplirán 50 años, se han ido fortaleciendo y cada encuentro constituye un momento de aprendizaje mutuo entre ambos partidos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en intercambio con Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU-SIDA, programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, que se plantea el objetivo de 0 nuevas infecciones, 0 discriminación y 0 muertes relacionadas con el SIDA. La directora ejecutiva del programa internacional, como parte de su visita de trabajo, intercambió con trabajadores y directivos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie y el Centro Nacional de Educación Sexual. Una intensa jornada de trabajo sostuvo este miércoles en La Habana el presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Numan Kurtulmus, quien intercambió con los miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del país. Las autoridades cubanas trasladaron un fraternal saludo del primer secretario del Comité Central del partido y presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su homólogo, a la vez que reiteraron el agradecimiento al pueblo y al gobierno turco por la hospitalidad con que fue recibido en 2023, reportó el equipo de comunicación del Parlamento cubano. Y una de las grandes noticias que dejó la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2024 estuvo relacionada con la exención de visado para ciudadanos chinos con pasaporte ordinario. Todos los chinos con pasaporte ordinario de su país tienen exención de visado para Cuba, anunció el ministro cubano del sector, Juan Carlos García Granda, al dejar clausurada la edición 42 de FITCUBA. Aseguró que la decisión del gobierno cubano de eximir el visado para los viajeros chinos demuestra la voluntad de potenciar al gigante asiático como país emisor de turistas a la isla. Desde el destino Jardines del Rey, el titular adelantó además que China será el país invitado de honor a la próxima edición de la cita, que se celebrará en La Habana y estará dedicada a las tradiciones cubanas. De hecho, Air China fue una de las aerolíneas que lanzó en este contexto el reinicio de vuelos directos entre Beijing y La Habana vía Madrid desde el venidero 17 de mayo con 2 frecuencias semanales. El restablecimiento de la conexión aérea con la nación antillana abrirá mayores oportunidades de intercambio entre ambos países, comentó García Granda a medios de prensa nacionales e internacionales tras la clausura de FITCUBA 2024. Escuchemos. China es un país con unas grandes potencialidades para Cuba. El anuncio de Air China de restablecer un primer vuelo el 17 de mayo, cuando nos dijeron eso, le dije, un vuelo semanal es poco. Y casi yo lo dije como un reto, ¿no? Y quiero decirle que a los días me dicen, son 2 vuelos semanales. Usted dijo que uno es poco, le vamos a poner 2. El vuelo lo vamos a hacer, va a ser duradero, vamos a ir creciendo y vamos a traer grupos. En tanto, Canadá continúa posicionando como el principal mercado emisor de turismo hacia Cuba. Cerca de 500.000 viajeros procedentes de esa nación arribaron a la isla entre enero y abril del presente año. Durante FITCUBA 2024 se actualizaron las estrategias para incrementar los flujos desde el país norteño a partir del conocimiento de los cambios generacionales que convierten a los canadienses en un nuevo tipo de viajero internacional. Con el reporte del colega Melvin Joel. Desde hace más de 3 décadas, la presencia de los viajeros canadienses contribuye a dibujar el paisaje turístico en Cuba. Su presencia no es solo importante en materia de números. Existe una conexión entre ambas naciones que debe preservarse aún en las circunstancias más adversas. I've been coming since I was a little kid, so ever since I was a baby to now. And I'm 22, so. How do you like it here? It's really beautiful. I mean, the culture is very different from Canadian culture, but it's also really interesting. The people are really energetic and vibrant, and it's always a nice day, a nice change from Canada. I love it. Yes, I plan on coming back here with my whole family next year. In what sense do you like it? Well, the beach, the staff is amazing, and the food, surprisingly, is amazing also. We're not complicated. Sin embargo, no debe darse por sentado que todas las expectativas han sido cubiertas. Los cambios generacionales advierten de la llegada de un nuevo tipo de viajero internacional. El cliente es muy experiencial, sobre todo el millennial, el joven, que está mirando un poco al Caribe desde esa dimensión de ver qué más le puede dar que la clásica vacaciones de sol y playa en una tumbona. No nos parece mal, pero el clásico cliente baby boomer, que más repetía, ya está un poco envejecido y es hora un poco también de tocar otros canales de comunicación. Nos viene a la mente TikTok, Instagram, Twitter,
X. Y esa manera de comunicarlo es un poco ser cada vez más fiel al producto. El cliente canadiense aprecia muchísimo Cuba, el pueblo de Cuba, la cultura cubana, y obviamente Sunwing siempre ha estado ahí respaldando eso y llenando la demanda que tiene el cliente canadiense de venir a Cuba. Obviamente los tiempos cambian y la gente pide modernización, y obviamente transmitimos y conversamos con las entidades cubanas para dar justamente el tema del wifi y cosas que son importantes al canadiense, de justamente subir el nivel, y ahí estamos trabajando de la mano con las entidades cubanas para lograr eso. Más que turistas pensamos en viajeros que busquen esas experiencias. Es un reto lograr captar todo este segmento joven de Canadá y que sea la continuidad de tantos clientes, que hoy tenemos clientes que han venido más de 60, 70 veces durante varios años a Cuba, y que ellos también sigan los pasos de esa generación de que en los años 90 y pico comenzaron a viajar a nuestra isla. Los viajeros canadienses parecen interpretar como pocos la esencia del cubano. Lo hacen desde la experiencia de tantos años viniendo a la isla. Cayo Coco, I think this is probably our 10th time. And altogether to Cuba, about 29 times. Why do you continue coming here? Most of all, you guys. The people is what brings us back, and the beaches. Just the warmth and the hospitality. We've got nothing to complain. Leaving home and the stress of Canada, coming here, you guys welcome us with open arms and are just lovely. Dos naciones se encuentran desde lo más auténtico de su cultura. Un sólido lazo que solo la expresión de un afecto sincero puede volver inquebrantable. La temporada ciclónica de 2024 será muy activa, con la formación de al menos 20 ciclones tropicales en toda la cuenca del Atlántico Norte. A los recientes datos del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología nos acerca desde la gráfica nuestro colaborador Adán Iglesias. Según los expertos, 11 de ellos podrán alcanzar la categoría de huracán. Del total de ciclones tropicales previstos a formarse en la etapa que va del 1 de junio al 30 de noviembre, 14 pudieran desarrollarse en el área oceánica del Atlántico, 4 en el Mar Caribe y otros 2 en el Golfo de México. Las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe son muy altas, 85%, y que uno de procedencia atlántica penetre en esta área es de un 70%. El peligro de que Cuba sea afectada por al menos un huracán es de un 80% de probabilidad. De acuerdo con los especialistas, aún mayor es el peligro para Cuba de que al menos un ciclón tropical la afecte con una probabilidad del 90%. Las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica tropical sobre el Océano Atlántico y el Mar Caribe serán favorables para que la temporada ciclónica sea muy activa, añadió el reporte. Cuba ha trabajado fuerte y, como estipula el artículo 42 de la Constitución de la República, todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. A los programas sociales en favor de todos sumó en noviembre de 2019 el Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, y desde octubre de 2023 cuenta también con el Observatorio Social Color Cubano, con sede en el habanero Centro Cultural Quintín Bandera, al que llegó un equipo de Cuba Visión Internacional. La otrora casa del matrimonio del general de las 3 guerras de independencia en Cuba, José Quintino Bandera Betancourt y Virginia Suaznávar, cita en el emblemático barrio de Jesús María en La Habana Vieja, es hoy el Centro Cultural Quintín Bandera. Por los valores históricos y patrimoniales del inmueble, que fuera la última morada del héroe Mambí, y las características sociodemográficas de esa barriada capitalina, el sitio acoge también desde octubre de 2023 la sede del Observatorio Social Color Cubano, que al decir del investigador, escritor y profesor Rolando Julio Renzoli, constituye una herramienta del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial y un ente vivo por su interacción con la comunidad. Los últimos 4 años, al aprobarse el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, no es que de pronto el gobierno revolucionario ha tenido la voluntad política de resolver el problema, una voluntad política que existía, pero que su última manera de manifestarse es este programa. Un programa real con 11 subprogramas que abarcan múltiples esferas de la economía y la sociedad. En la actualidad, el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial ha definido para Cuba una proyección en el abordaje de este problema, un mecanismo de sinergia entre el Estado y la sociedad civil que refleja el Observatorio Color Cubano con un carácter también científico. A partir del diagnóstico inicial del programa, los diagnósticos
de los subprogramas, cómo se va avanzando y cuál y cuantitativamente manejan la información para poder desarrollar políticas públicas en el país. Hay muchas políticas públicas allá, yo digo muchas, pues son unas cuantas políticas públicas que se manejan desde los distintos organismos de la Administración Central del Estado que dirigen cada uno de los subprogramas, el observatorio. Ve cómo funcionan los planes territoriales contra el racismo y la discriminación racial que existen en los territorios. Y también el subprograma el observatorio tiene un sitio web propio, un sitio web Color Cubano que permite transparentar a manera comunicativa la información. Con una mirada nacional, el observatorio monitorea la puesta en marcha del programa que defiende el concepto de color cubano, como definiera el poeta nacional Nicolás Guillén, a ese arco iris que hace único al pueblo de Cuba. Que en una primera etapa del 2019 al 2021 tenía un enfoque correctivo y de reconocimiento, o sea, en esa etapa se reconoció el problema, se trató de corregir, pero a partir del 15 de septiembre de 2021, con la aprobación del enfoque integral afirmativo, se trabaja en estos subprogramas con acciones afirmativas para tratar de resolver el problema. Y por supuesto, cuando está dentro del macro programa de desarrollo humano, equidad y justicia social, pues lógicamente se interactúa con otros programas. En el orden cultural se interactúa mucho con el programa de descolonización cultural, porque el racismo es una colonización cultural. O sea, el Programa Nacional contra el Racismo interactúa con muchos de los programas que se desarrollan en el Plan Nacional de Desarrollo hacia el 2030. Y ha tenido logros, pero también tiene retos, muchísimos retos por resolver. Valia Martínez Sam, Cuba Visión Internacional. El 13º Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología sesionó esta semana con presentaciones, ferias comunitarias, intercambios culturales y recreativos en distintas sedes, entre ellas la Universidad de La Habana, el Centro Cultural Bertolt Brecht y el Ranchón La Giraldilla. Más de 800 participantes y un total de 26 naciones intercambiaron sobre la responsabilidad social que tienen los especialistas de la rama con el bienestar de las personas. El encuentro resultó un espacio de confraternización, intercambio de ponencias y exposición de resultados. El medicamento cubano para el tratamiento de úlceras complejas del pie diabético, comercializado en más de una veintena de países como Everprot-P, recibió autorización para ensayo clínico en Estados Unidos, informó el grupo empresarial cubano BioCuba Pharma. De acuerdo al ente, la compañía estadounidense Discovery Therapeutics, especializada en biotecnología, anunció el 30 de abril ese logro, el cual refleja el avance de su programa de desarrollo clínico. Entre los días 2 y 17 de mayo, el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba convoca la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia. Esta 17ª edición persigue el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas sin distinción alguna. Además de los debates, conferencias, espectáculos y ferias, destaca el 8º Coloquio Internacional Transidentidades, Género y Cultura. María Caridad Colón, vicepresidenta de la Federación Cubana de Atletismo, recibió este martes en Bahamas la Orden de Mérito de Oro que hace un año World Athletics decidió otorgar al bicampeón olímpico Alberto Juan Torena por sus méritos en las pistas y su liderazgo en el desarrollo del deporte rey en el planeta. El collar dorado, que acredita al elegante de las pistas como merecedor de la más alta distinción del organismo, fue entregada a la primera campeona olímpica de Latinoamérica por su titular, el británico Sebastián Coe, en el marco del Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo en Bahamas 2024, que concluyó este domingo en esa nación. El principal evento del son en Cuba está dedicado esta vez a Miguel Matamoros, ícono del género en la isla, y a Rodolfo Bayán, destacado músico y compositor cubano, nacidos los dos un 8 de mayo en Santiago de Cuba, en 1894 y 1942 respectivamente. La edición correspondiente a 2024 del Festival Matamoros Son, que organiza la UNIAC y la Dirección Provincial de Cultura, comenzó a sonar desde este 8 de mayo y hasta el 11 del mes en varios espacios de esta ciudad, cuna del son.
Para la joven Yalina Álvarez de Santiago de Cuba, el trabajo en la ganadería no le resulta difícil. A través de su empeño en la diversificación de sus producciones en la finca La Esperanza, ubicado en el municipio Palma Soriano, es una de las campesinas que con su labor suma voluntades para contribuir a la producción de alimentos. Nuestra corresponsal, Dailin Herrera Bayar, nos amplía en la siguiente historia. Yo llegué aquí con una sola vaquita y con deseo de tener bastante. No adquirir fama porque el ego es malo, pero sí de que me conocieran. Para la joven Yalina Álvarez Rodríguez, la ganadería es su propósito para contribuir a la producción de alimentos. Para mí eso es un logro grande, es un sueño cumplido porque bueno, ya debido a mi juventud siempre quise hacer algo por mi país, ¿ve? Y me siento súper que satisfecha porque sé que lo estoy haciendo y en algo que me gusta, que me apasiona, que verdaderamente son mis tierras y mi ganado. Desde su finca La Esperanza, perteneciente a la CCS Jesús Menéndez de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, ella no cree en estereotipos, sino en sumar voluntades a favor del pueblo. Para la cooperativista y su familia, la ley de reforma agraria sigue cobrando vigencia en el campesinado cubano por su aporte en la utilización de la tierra y en la estructura agrícola. De la noche a la mañana eran unas tierras que estaban completamente perdidas y necesitaban de alguien que llegara a hacer algo por ellas. Y llegué así, de la noche a la mañana, vuelvo y repito, no me lo imaginaba. Y llegué, la vi, me enamoré y dije, yo voy a echar para adelante aquí. Y yo voy a hacer de esto algo grande, algo lindo y siento aún que me falta bastante, puesto a que llevo poco tiempo. Tanto esta vanguardia juvenil como otros ganaderos de la zona, su mayor aporte está en la producción de leche, siembra de cultivos varios y el abastecimiento a hogares maternos y bodegas. Siento que como me pueden conocer, no es hablando de esa Yailina, no, es de Yailina, la que aporta una casa materna, como hice la leche ahora en tiempo. Yailina, la que quiere darle vida a su municipio, en el ver de que las tiendas cerca no se me queden sin leche, de que ese hogar materno no le falte una vianda, de que yo quiero ser así. Llegué con esa vaquita y gracias a Dios tengo mi ganado y quiero seguir incrementándolo, ¿me entiendes? Con la motivación de celebrar el aniversario 65 de la Asociación de Agricultores Pequeños, el campesinado santiaguero demuestra desde el surco el compromiso de lograr mayor soberanía alimentaria para el desarrollo de la nación. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, Jessica Escandel y Dailin Herrera Bayar, Cuba Visión Internacional. Y una buena noticia para los que nos gusta bailar casino. Cuba rompió los récords nacional y mundial con una rueda de casino gigante que ahora aspira a obtener el reconocimiento de los récords Guinness en el mes de noviembre. Dicho desafío se celebró en saludo al Día Nacional del Son en importantes plazas del país. Participaron más de 2.900 bailadores en 142 ruedas de esa popular danza. Con las imágenes de esta iniciativa que evidencia el arraigo de los bailes populares como símbolo de los valores más auténticos de la nación, despedimos el resumen semanal. Nos vemos en 7 días. Un día su madre ya pudo engañar y se escapó para una fiesta. La madre al saberlo la sale a buscar y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino. Y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando?